Este fin de semana, a partir del jueves, iniciamos con la serie titulada Jesucristo, la serie, donde hemos estado compartiendo lo que aconteció desde el jueves, viernes, ayer sábado y hoy domingo. Usted puede escuchar las 3 de la serie en Facebook de Casa Oración Tijuana Central, Casa Oración San Diego. Ahí están las 3 predicaciones para que usted retome, sí, desde el jueves que aconteció, viernes que aconteció, sábado que aconteció y el domingo también. Hoy vamos a terminar esta serie titulada precisamente Jesucristo, la serie. El primer tema que compartimos con ustedes el jueves pasado fue el camino a la cruz. Segundo tema fue ayer, que fue precisamente, le titulamos el día de reposo. Y hoy vamos a compartir de la resurrección de Cristo. Acompáñeme por favor a 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Escuche bien las palabras del apóstol Pablo, que menciona lo siguiente. Usted sabe que hay polémica, siempre ha habido polémica, que si la escritura es verdad, que si no es verdad, que se la escribieron los hombres, que si no la escribieron los hombres, que se contradice. Bueno, esas son las opiniones de quien no conoce la escritura. Esa es la realidad. O sea, no conocen, pero usted sabe que el ser humano pues siempre habla de cosas que no conoce, pero desafortunadamente entre los que no conocen de Dios hacen más eco que lo que dice Dios en su palabra. Cada quien su religión. Pero lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no resucitó, pues vana es entonces nuestra predicación. Y así como vana es nuestra predicación, pues vana también es vuestra fe. También están creyendo pues en nada. Pero el versículo 20 aclara precisamente inmediatamente lo que es realidad. Mas Cristo ahora resucitó de los muertos. ¿Sí? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Aquí la palabra dormir es los que murieron creyendo. Y el versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, así también por un hombre, Jesucristo, entró la resurrección de los muertos. La última semana del Señor, en la cual caminó físicamente por este mundo, prácticamente se dedicó a dar una preparación a sus discípulos de los acontecimientos que al principio no comprendían en su totalidad. Y fue precisamente lo que él empezó a revelarles más directamente, porque eran ya sus últimos días en este mundo. En Mateo 26:2, precisamente dice lo siguiente, 26:2. Saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ese término Pascua, Pesaj, es un término que hace referencia a saltar, a pasar por alto, a liberar. En inglés, si usted lee una Biblia en inglés, le va a decir Passover, pasar por encima de. Y viene a nuestra mente ese momento en el cual se acuerda de las plagas en Egipto, de cómo la última plaga fue la plaga de los primogénitos, en donde todos los primogénitos, tanto de humanos como no seres humanos, o sea, animales, iban a morir. Sin embargo, el Señor Dios les dijo que aquellos que ofrecieran el holocausto a Dios, y ese cordero lo sacrificaran y pusieran en los teles de su puerta precisamente esa señal, esa sangre del cordero, iba a pasar por encima la muerte y no iba a llegar a ellos, los iba a saltar, porque ahí estaba la señal. Precisamente en ese sentido, una vez por todas, y nadie más lo tiene que hacer ni lo debe de hacer, porque ya no estamos en esa ley ceremonial. Jesucristo cumplió la ley,
terminó con la ley ceremonial y hoy lo que Él hizo en la cruz del Calvario, precisamente derramando su sangre, nos limpia de todo pecado y la Pascua nos cubre. Ahora, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero de Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 21 dice lo siguiente: Jesús comenzó a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. ¿De qué iban a padecer? ¿De quién iba a padecer? De los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Por aquí, lo contradictorio, que aquellos que eran los encargados de organizar las fiestas de la Pascua, que eran los ancianos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los que conocían la palabra de Dios y estaban en representación de Dios, ¿sí?, al pueblo, fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. Ya son las contradicciones de la religión. Esas son las contradicciones de las costumbres, de las tradiciones que establecen los seres humanos a través de la religión, pero que no conocen la Escritura y que andan haciendo barbaridades como la barbaridad que hicieron con el Señor Jesucristo. Llegó el tiempo, pues, y usted y yo podemos leer lo que narra la Escritura así en un esbozo generalizado, porque ya está el jueves, ya está la predicación ahí en Facebook y la del sábado. Pero de manera general, de manera generalizada, le comento, pues se narra la entrada triunfal a Jerusalén, en donde cuando él iba entrando, sí, a Jerusalén, montado en un pollino, que es una cría de asna, sí, así era un pollito joven, pollino joven, pero ya podía montarse, ¿no? Entonces, entró a Jerusalén y la gente le alababa y le decía, gloria a Dios en las alturas, que es lo que significa, ¿cuál es el término? Se me pasó. ¿Otra vez? Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Eso quiere decir gloria a Dios. Hosana en las alturas. Y entonces menciona pues la Escritura la entrada triunfal a Jerusalén. Y él les dijo que prepararan la Pascua con sus discípulos. Y cuando fueron y le prepararon la Pascua, también narra que le preguntan a una persona que ahí iba a celebrar la Pascua con sus discípulos. Primero le prestaron el pollino, después, y lo regresó, después le prestaron el lugar y lo desocupó y lo entregó limpio como estaba también. Entonces preparó la Pascua y durante la cena, celebrando la Pascua con sus discípulos, menciona ahí en ese preciso momento que uno de ellos le iba a traicionar. Uno de ellos. Ahora yo quiero comentarle lo siguiente, iglesia, porque hay muchas personas que no son obviamente creyentes, no son espirituales o tienen religión y que pueden dar o hacen o dan estos argumentos. Entonces, si Dios ya tenía escrito todo, entonces Judas no es culpable, porque el Señor Dios le dijo lo que tenía que hacer y lo hizo perfectamente, obedeció a Dios, entonces no es culpable porque no ejerció su voluntad, porque Dios ya estaba escrito. Entonces hacen este tipo de aseveraciones. Mira, hermano, le voy a decir lo siguiente. Cada uno de los personajes que aparecen en la Biblia, cada uno, desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todos ellos accionaron voluntariamente. Nadie les obligó. Es como ahorita. Acuérdese, ellos eran seres humanos como usted y yo somos seres humanos. Nada más que vivieron en otro tiempo, nada más, pero igualitos. En otro contexto sociocultural. En otro tiempo, pues, pero eran seres humanos. Ahora yo le voy a decir una cosa. ¿Alguien lo trajo a fuerzas aquí? ¿O usted lo decidió voluntariamente? Lo mismo, hermanos. Lo mismo exactamente. Saúl decidió voluntariamente desechar el reino. Judas decidió voluntariamente traicionar al Señor Jesucristo. Esto es,
la respuesta o la frase que da la respuesta y entra en el sentido correcto de esto que aconteció, hermanos, aún el Señor Dios, aún la maldad de los seres humanos la aprovechó para lograr sus propósitos. ¿Ya lo comprendió? O sea, la maldad del ser humano precisamente la aprovechó el Señor Dios para cumplir sus propósitos, pero todos accionaron voluntariamente, ejerciendo ese libre albedrío de estar o no estar, de hacer o no hacer, como usted y yo ahora. Así es sencillito, hermanos. Al fin, seres humanos. Durante la cena, pues, dijo que le iban a traicionar y usted sabe el contexto de la cena. ¿Acaso seré yo, maestro? ¿Acaso seré maestro? Y por último dijo Judas, ¿acaso seré yo, maestro? ¿Y qué le contestó el Señor Jesucristo? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. E inicia, pues, el tiempo de los padecimientos del Señor Jesucristo por causa de la maldad en el mundo y a causa de la maldad del mundo. Es azotado. De acuerdo a la ley no se permitía más de 40 azotes, porque prácticamente ya no lo aguantaban, morían. Por eso el apóstol Pablo que dice, he recibido 3 veces 40 azotes menos 1, conforme a la ley. Sin embargo, iglesia, el Señor Jesucristo se cansaron de azotarlo hasta que sus verdugos totalmente quedaron exhaustos. Esa es la realidad. Ahí está la ira, ahí está el odio, por mandato de los sacerdotes. Caifás, el sumo sacerdote. Fue azotado, fue escarnecido, fue golpeado y le colocaron en su cabeza una corona de espinas. Fue expuesto pues públicamente para que otros no se atrevieran a hacer lo que él hizo, ponerse en contra de la religión, ¿sí? Vituperándolo, burlándose de él, ya dolorosa, o el Vía Crucis que le llaman. Así se conoce hoy. Llega pues el viernes de crucifixión. Solamente estoy haciendo un esbozo general de lo que es el jueves y el viernes. Y el sábado también, pero ahorita es el viernes. Termina el viernes pues su obra exactamente conforme a lo estipulado por el Padre. En donde aún unos segundos antes de morir, precisamente menciona las siguientes frases. Una de ellas fue que está grabada y mucha gente la conoce, pero no la percibe en su corazón, en su espíritu tampoco. Y es, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Elohim, Elohim, lama sabactani, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esto, hermano? Lo que está sintiendo el Señor Jesucristo, escuche bien, lo que está sintiendo el Señor Jesucristo es todo el pecado de la humanidad por todas las generaciones siendo vertido sobre él, en donde usted y yo sabemos que el pecado separa de Dios, y así se sintió el Señor Jesucristo y lo dijo públicamente. Sin embargo, los que estaban ahí, que eran religiosos pero no espirituales, es muy diferente tener religión a tener una relación con Dios en el espíritu. Hermanos dijeron, ya, creo que está llamando a Elías. Qué discernimiento, ¿verdad? Otra de las frases que menciona el Señor Jesucristo es, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y efectivamente, hermanos, no sabían lo que estaban haciendo voluntariamente, estaban condenando sus vidas, asesinando a aquel que vino a dar su vida por ellos. Pero estaban condenando sus vidas. No sé cuántos se arrepentirían después, algunos se arrepintieron. La Escritura da testimonio de ello, pero no todos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y muchas veces nosotros, hermanos, con todo el conocimiento y la revelación del Espíritu Santo, desde Génesis hasta Apocalipsis, aún nosotros de repente hacemos cosas. Y el Señor Jesucristo intercediendo ante nosotros, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y aun que ya tienen una ventaja más, que tienen la Biblia por escrito, la palabra de Dios, las instrucciones, el faro, ¿verdad?, que nos guía. Aún así, hacemos cosas que no son correctas delante de Dios.
Y otra de las frases que dijo al final de su vida fue consumado es. Consumado es, lo que significa perdón, redención, expiación, justicia de Dios, salvación. Consumado es significa derrota a la muerte y al pecado. Consumado es significa que usted y yo podemos tener entrada a la misma presencia de Dios porque Dios fue el que rasgó por medio del sacrificio de Cristo el velo del lugar que separaba el lugar santísimo, sí, del lugar santo. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y entonces lo que está diciendo es por medio de Cristo puedes tener entrada a la misma presencia del Padre Celestial. Esa gracia, pues, ese favor inmerecido, esa absoluta misericordia de Dios por medio de Cristo había llegado para todos los seres humanos. Sin embargo, los seres humanos siguen rechazando de ello. Señor Jesucristo fue en la cruz, murió. Los soldados confirmaron que el Señor Jesús había fallecido. Le insertaron la lanza y salió sangre y agua. Hermanos, eso es el ser humano religioso. Y urgentemente fue bajado de la cruz y puesto en un sepulcro sellado con una piedra, tal y como se acostumbraba en esos tiempos. Sin embargo, escuche bien lo que le voy a decir, la urgencia de estos personajes y a la urgencia de bajar rápidamente al Señor Jesucristo de la cruz y ponerlo en un sepulcro era para ir a participar en la Pascua y dando gracias a Dios. Mire nada más la aberrante contradicción de los religiosos. Nada más. Y hoy hay mucho de eso. Hoy hay mucho de eso por desconocer la Escritura. Sin haberse dado cuenta, por eso el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, sin haberse dado cuenta de lo que realmente acababan de hacer esos religiosos, esos gobernantes y el pueblo en general que gritó, crucifíquenle. Encabezados por el sumo sacerdote Caifás, habían asesinado al que es la verdadera Pascua. Sin embargo, al igual que el soldado que estaba ahí siendo testigo de otras cosas, porque usted sabe que al momento que Jesucristo falleció, entregó el Espíritu, como dice, sucedieron cosas sobrenaturales, dice que tembló la tierra, los sepulcros se abrieron y aquellos que habían muerto creyendo verdaderamente, no en una religión, sino creyendo, dice que resucitaron. Y ese soldado, pues, se dio cuenta precisamente de su error, de haber participado en ese contubernio. Y él dijo, verdaderamente, hoy me doy cuenta que este era hijo de Dios. Pero algo muy importante en lo que nos debemos de fijar, hijo de Dios está con H mayúscula. ¿Okay? Y no está al iniciar la frase. Por lo tanto, se está refiriendo a Jesucristo, el Dios encarnado, el verdadero Dios y la vida eterna, que se despojó de su divinidad y se hizo semejante a los hombres. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, da testimonio Juan. Llega el día de reposo, iglesia, el sábado, el Shabbat, el séptimo día de la semana. ¿Y qué es lo que aconteció ahí? ¿Qué es lo que estaban viviendo? Imagínense nada más. Yo quiero que usted se ponga en la situación de posiblemente, mire, que podamos estar nosotros imaginándonos que nosotros vimos, tocamos y percibimos las acciones físicamente que hizo el Señor Jesucristo. Hace 2024 años aproximadamente. Y imaginemos eso, hermanos. ¿Qué es lo que estaba pasando ese sábado? El séptimo día de la semana, quizás algunos de luto, otros de frustración, en incertidumbre, otros recordando la impotencia de posiblemente haber logrado hacer algo y no pudieron hacerlo.
Acuérdense, el apóstol, bueno, todavía era discípulo, Pedro, dijo, yo te seguiré aún hasta la muerte. Y si todos se escandalizaren de ti, yo no me escandalizaré. Pedro, te digo que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. 3 veces. Esa es la realidad, hermanos. Ese es el ser humano. Que a veces nos sentimos, ¿verdad?, muy capaces, pero a la hora de la hora salimos huyendo. Otros, pues, imagínense nada más esta escena el sábado en donde aquel que había estado con ellos enseñándoles ya no estaba. Imagínense cada uno de ellos no siendo capaces de conciliar el sueño, no sé si le ha pasado, dando vueltas a la derecha y a la izquierda, recordando en su mente el sermón del monte, recordando el llamado de Jesús para cada uno de ellos. Principalmente quiero mencionar a Pedro, en donde le dijo, te haré pescador de hombres. Cada uno de ellos escuchando en su mente, en su corazón, retumbando la parábola del sembrador, del hijo pródigo, de las acciones que llevaron al Señor Jesucristo a volcar las mesas por su celo de su casa. Dice, el celo de tu casa me consume, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones y vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Confrontación con los fariseos, recordando, confrontación con los sacerdotes, recordando también las respuestas sabias que dejaron callados a todos. Y que ya no tuvieron, como dice la Escritura, ya no tuvieron la osadía de seguir preguntando. Imagínese esa frase, recordando eso que testificaron cuando el mismo Pilato le preguntó en Lucas 23:3, ahí quedó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y entonces el Señor Jesucristo les dijo, tú lo dices. Esto pues venía a sus mentes. Esto venía a sus recuerdos, el encuentro con la samaritana, que fue un romper de tradiciones y paradigmas que se habían establecido por la religión en ese tiempo. Una y otra vez en la mente, recordando ese sábado totalmente en incertidumbre, cómo el Señor Jesucristo bendijo a mujeres, niños, leprosos, sanando enfermedades, resucitando a algunos, no haciendo excepción ni acepción de personas. Los discípulos recordando, por ejemplo, lo que acabamos de hacer nosotros, la última cena del Señor y cómo les encomendó precisamente a llevarla a cabo en memoria de Él. Viendo cómo se elaboró un juicio totalmente corrupto, evidenciando la maldad del corazón del ser humano. Así es. Eso es lo que estaban experimentando ellos ese sábado, ese Shabbat. Sin embargo, no sé cuántos de ustedes han estado en una situación quizás un poco difícil, en donde llevas a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu cónyuge, a tu mamá, a tu abuelita, a tu tía, no sé, a tu hermano, a un hospital y tienen que practicarle alguna operación y todos están ahí en la sala de espera, sentados, quizás los creyentes orando, los no creyentes fumando afuera, emborrachándose, esas diferentes, ¿sí?, actitudes de cada quien. Pero, hermanos, están esperando que salga el médico. Y de repente se ve allá en el pasillo que viene el médico, la enfermera, la persona del hospital y viene caminando y todos se levantan. Todos se levantan. Y esperan una noticia. En este caso, hermanos, la noticia fue: el Señor ha resucitado. La tumba está vacía. Solamente encontramos los lienzos. Del cuerpo no sabemos nada. Jesucristo
resucitó, hermanos. Jesucristo resucitó. Eso es lo que usted y yo vemos en la Escritura. Y esa es la noticia que transformó todo el sentir de aquellos que estaban viviendo, como le digo, el sábado de luto, en incertidumbre, en impotencia, en frustración. Quizás empezaban a tener incredulidad, pero vinieron las noticias. Lucas 24:1, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. ¿Y qué aconteció en el versículo 2? Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que ellas, estando perplejas, esto es, espantadas, desconcertadas, por esto que habían visto desconcertadas, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, estos dos hombres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Te fijas, hermanos? Le siguen diciendo esos dos hombres con vestiduras resplandecientes, no está aquí, sino que ha resucitado. Y luego les trae a la memoria los días pasados, acuérdense de lo que les habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Estas personas eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Qué aconteció con los apóstoles, iglesia? ¿Qué aconteció? Escuche bien. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos con los cuales le habían envuelto y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Eso es lo que usted y yo leemos en la Escritura. Eso es lo que usted y yo podemos leer una y otra vez en la palabra de Dios. Como también se narra posteriormente una nueva serie de acontecimientos únicos, extraordinarios, de los cuales muchos fueron testigos. Por ejemplo, esos dos ángeles de apariencia de dos varones con vestiduras resplandecientes. Preguntaron a las mujeres, ¿por qué buscaban en la tumba al que vive? Hermanos, la religión busca a Dios entre los muertos. Una vez más le repito, la religión busca a Dios entre los muertos y lo siguen manteniendo crucificado. Hermanos, Cristo no está crucificado. Cristo, sí, Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Cristo fue bajado de la cruz, fue puesto en un sepulcro nuevo, lo usó en el día de reposo, descansó, le pusieron guardias afuera para que nadie lo molestara y al siguiente día resucitó. Y esas son las noticias, hermanos. Jesucristo no está entre los muertos. Jesucristo vive y reina en nuestros corazones, en los corazones de los cristianos, y es la cabeza de la iglesia y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, porque muchas veces no sabemos lo que hacemos. Jesucristo vive. La resurrección de Jesús es un hecho central de la historia cristiana, es una realidad. Sobre la resurrección de Jesucristo está la iglesia construida. Sin la resurrección de Jesucristo no existiera hoy la iglesia cristiana. La resurrección de Jesucristo fue única porque otros resucitaron
Cristo le resucitó, Elías resucitó, pero ellos volvieron a morir, ¿sí? Pero Cristo resucitó y después de 40 días, con pruebas indubitables, convivió con los discípulos y con muchos más, y después fue ascendido al cielo. Y también otros ángeles dijeron, este mismo Jesús que hoy ven al cielo, llegará un momento en que regresará de la misma forma por su iglesia. Hermanos, esto es una realidad. La resurrección de Cristo es una realidad y lo dejó por escrito. Y todo se contó claramente en la Escritura para que usted y yo creamos en el Hijo de Dios. 1 Corintios 15:13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado, nosotros hemos dicho que Dios le resucitó a Cristo. Y si al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, pero los muertos sí resucitaron. Por eso el Señor Jesucristo resucitó a algunos, para que esto tuviera pruebas indubitables. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis muertos en pecados. Esa es la realidad, si Cristo no resucitó. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, y que no haya resucitado, pues somos los más dignos de conmiseración, de lástima, somos los más miserables de todos los hombres, porque Cristo no resucitó. Sin embargo, en el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, refiriéndose a Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, refiriéndose a Cristo, que es más que Adán. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, pero cada uno a su tiempo, en ese orden establecido por Dios. Primero Cristo, y luego las primicias, y luego los que son de Cristo en su regreso. Iglesia, el libro de los Hechos nos habla de que dio instrucciones personales el Señor Jesucristo después de resucitado a sus apóstoles y estuvo conviviendo con ellos con muchas pruebas indubitables, o sea que aclaran toda duda. ¿Sí? Y estuvo conviviendo con ellos durante 40 días antes de su ascensión. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos el testimonio de aquellos que iban de camino a Emaús. Escuche bien esta plática que llevaban entre ellos. En Lucas 24:13 dice lo siguiente. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían en sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y entonces él les dijo, fíjese, se acerca Jesús, se involucra ahí en ese caminar con ellos y les dice, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo, fíjese lo que le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces él les dijo, fíjese, él les dijo, a ver, ¿qué cosas? Ahora, ¿usted cree que no sabía? Ay, por favor. Pero el único que estaba, ahora sí que indagando, él se daba cuenta, pero quería escucharlo, ¿sí? De qué es lo que todo lo que ahora se estaba moviendo en su entorno. Escuche bien, obviamente para testimonio de nosotros. ¿Qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro,
Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Versículo 25, iglesia. Entonces él les dijo: oh sensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, ¿acaso no saben ustedes que no era necesario, que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Hermanos, dos testigos de su resurrección. No olvidemos, escuche bien, no olvidemos que la muerte y resurrección de Cristo es la esperanza vigente para el mundo entero. Pero aún en ese momento, con todas las evidencias, con el testimonio de las mujeres y de las profecías bíblicas y del testimonio diario de la iglesia también, muchos seguían sin creer, como hoy. Muchos siguen sin creer. Y mucho menos sin obedecer. Lucas 24, 31, escuche bien. En este diálogo con el Señor Jesucristo ya resucitado, Lucas 24, 31, entonces les fueron abiertos los ojos a esos que iban de camino de Maús, esos dos, y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Wow, hermanos. Wow. Hoy, en nuestros días, siglo XXI, y a esas alturas, ya con la escritura, con la revelación completa, con la Biblia en nuestras manos y leyéndola una y otra vez, ¿ya comprendimos en su totalidad el plan perfecto de Dios para todos nosotros, sus hijos? Y para toda la humanidad, para que se conviertan a Él. ¿O todavía seguimos con actitudes insensatas y confundidos ante una sociedad que desea una vez más crucificar al Señor Jesucristo, negarlo, ¿sí? Y que hay evidencias de historiadores del año 100 después de Cristo, como Flavio Josefo y Tácito, que no eran creyentes, que eran ateos y que confirmaron que todo esto aconteció. Ni se diga los historiadores creyentes. Hermanos, más pruebas indubitables, innegables de la resurrección de Cristo. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, estaban reunidos los discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Shalom, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué están con falta de paz? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y entonces le dice: miren mis manos y miren mis pies, que yo mismo soy. Palpen, toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo todo esto, les mostró ¿qué? Las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados por esto, les dijo: bueno, a ver si con esto, ¿verdad? Bueno, un espíritu no tiene ni carne ni huesos, pero tampoco come. A ver si con esto. ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos. Y entonces les dijo, imagínense el amor, la misericordia del Señor Jesucristo ya resucitado. Les dijo: estas son las palabras que les hablé. O sea, imagínense, ¿por qué dudan? O sea, no me creyeron todo lo que les dije.
Estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Obviamente está citando el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento pues todavía no se había escrito. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Pentateuco, en los profetas, mayores y menores, y en los salmos, o sea, en toda la escritura. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo una vez más: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. ¿A dónde? A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, Samaria, en toda Judea hasta el último de la tierra, y que llegue hasta Tijuana. Y llegó, hermanos, y aún siguen sin creer algunos. Lo que testifica pues la escritura no fue una simple visión ni un fantasma como algunas filosofías y hasta religiones mencionan. Los arrianos, por ejemplo. Los discípulos pues tocaron a Jesús. Él tuvo un diálogo con ellos, comió. Juan dio testimonio. Si usted lee los primeros versículos de Primera de Juan 1, del 1 al 4, así lo dice: lo que vimos con nuestros ojos, lo que tocamos, lo que hablamos y tocamos, ¿sí? Lo que hablamos y tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Sí, eso es lo que está contando. Ahora, fíjese bien, Señor Jesucristo, aquí están mis manos, miren mis pies. Y luego comió con ellos. Pero, llegó Tomás. Hay Tomases. ¿Cuántos Tomases y Tomasitas hay aquí, hermanos? Pero que no. Sin embargo, el Señor, ya Tomás le cumplió su caprichito. Para testimonio de nosotros. No crea que va a seguir cumpliendo caprichitos. Tomás, el que dijo que necesitaba ver para creer, pues ¿sabe qué? Vio y creyó. Y la resurrección también para él fue una realidad innegable, y la resurrección de Cristo es una doctrina fundamental para el cristianismo. Fíjese lo que dice precisamente el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Ya Jesús resucitado. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Estando las puertas cerradas, o sea, nadie podía entrar si no tocaba, Jesucristo de todos modos entró. Estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, o sea que todavía había gente que quería seguir atacando y atacando y atacando, eso sucederá toda la vida. Entonces, pero cada quien su papel, ¿verdad? Cada quien. Entonces, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo otra vez: Shalom, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y ahora también el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también ahora yo los voy a enviar. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo, quien trajo verdadera convicción. Ahora, hermanos, tanta convicción trajo que los discípulos, después llamados apóstoles, dieron su vida por el Evangelio. Ahora sí ya no se apoquinaron, ahora sí no se agazaparon, ahora sí dieron su vida total y absolutamente por el Evangelio, porque eso es precisamente una prueba indubitable de que ellos vieron y creyeron perfectamente en todo lo que aconteció y todo lo que narra la Escritura, y que ellos testificaron ahí. Recibir el Espíritu Santo. Pero Tomás, me brinco al 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, por sobrenombre Dídimo, ¿verdad?, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. ¿Qué contestó Tomás? Si no viere en sus manos la señal de los clavos,
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos ahora sí estaba Tomasito. Llegó Jesús, una vez más, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, a ver, Tomás, come here. Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y también métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, esas palabras del Señor Jesucristo están vigentes. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto físicamente, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron físicamente y creyeron. ¿Cuántos estamos ahí, hermanos? Bienaventurados somos, hermanos, porque no vimos físicamente, pero nuestra fe nadie nos mueve de ahí, ni nosotros mismos, iglesia. Cuando Jesús utilizó las frases, la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, esta era una manera de referirse al Antiguo Testamento. En otras palabras, lo que está diciendo es que todo el Antiguo Testamento habla del Mesías, habla de Jesucristo. En 1 Corintios 15:1 dice, además les declaro, hermanos, este ya es el apóstol Pablo, que tuvo un encuentro personal con Cristo y le encomendó, ¿sí?, que predicara la palabra precisamente de la reconciliación, del mensaje de Cristo. 1 Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis, escuche bien, ahí está una condicionante, si retenéis y obedeces, ¿no? Por el cual asimismo si retenéis la palabra que les he predicado, entonces ¿qué? Sois salvos y no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que ya ahora que no están conforme a las Escrituras, pero se empezaron a escribir ahora el Nuevo Testamento, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después, escuche bien, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ya murieron. Después se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y testifica el apóstol Pablo ante Saulo de Tarso. Y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Hermanos, Saulo de Tarso antes perseguía a la iglesia cristiana. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es te dar patadas a un clavo, es lo que le está diciendo. Te estás dando patadas a un clavo. Te estás haciendo daño. Iglesia, con la resurrección de Cristo, que es una doctrina elemental para todo cristiano que debemos conocer y creer, es una confirmación de que el reino de los cielos es una realidad en la historia. Hoy vivimos como iglesia, como hijos de Dios, adoptados por medio de Cristo, redimidos por medio de Él. Gracias también a la resurrección sabemos que la muerte se ha vencido y que nosotros también resucitaremos para vivir por siempre con Cristo. La resurrección da autoridad al testimonio de la iglesia en el mundo. La resurrección da sentido a la conmemoración de la cena del Señor. La resurrección nos ayuda a encontrar significado y esperanza aún en medio de la más grande adversidad. La resurrección nos asegura que Cristo vive y gobierna su reino, del cual somos parte usted y yo. El poder de Dios que hizo que Jesucristo resucitara
sigue operando hoy en día por medio de la iglesia de Cristo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y la iglesia todo lo hace encomienda por mandato de Él. ¿Qué más podemos decir, iglesia? ¿Qué más podemos decir? Es Dios hablando una y otra vez al ser humano. Y Él nos está diciendo una y otra vez, confía en mí totalmente y vive esa fe ilimitada que desciende del cielo, desciende de Dios y que es precisamente para tener convicción. Hermanos, Cristo resucitó. Pero qué interesante, iglesia, qué interesante que ¿en cuántos días hizo el Señor Dios, Padre, como creador, los cielos y la tierra y todo lo que vemos? ¿Cuántos días? ¿Y el séptimo día? Jesucristo hizo toda la obra, una vez más. ¿Y el séptimo día? Descansó. Consumado es, la obra está hecha, está terminada total y absolutamente. Y mientras ese sábado era una incertidumbre, una falta de paz, algo que no les dejaba dormir, hermanos, qué ejemplo, mire, toma sentido, qué ejemplo recibimos del Señor Jesucristo cuando estaba en la barca. Y mientras los demás dijimos, los demás dijeron, sálvanos que perecemos. Y el Señor Jesucristo, ¿en dónde estaba? Durmiendo. ¿Se fija? Ese mismo sábado también estaba la barca hundiéndose. Pero el Señor Jesucristo se levantó, resucitó. Sálvanos que perecemos en esta incertidumbre, en esta falta de paz, en esta intranquilidad, en este ambiente que ya no podemos más. Jesucristo se levantó, resucitó. En ese tiempo dijo al viento y al mar, ¿sí? Enmudece. Y hoy también lo mismo, iglesia. Toda la incertidumbre, toda la falta de paz, la muerte y el pecado, a la voz del Señor Jesucristo resucitado, fueron vencidos en la cruz del Calvario. Termino con lo siguiente, iglesia. La resurrección de Cristo hoy la celebramos. Y es un fundamento cristiano 100% objetivo, claro, preciso y comprobado por los hechos históricos y también por los historiadores no creyentes, ateos. Y usted y yo lo podemos leer una y otra vez en la palabra de Dios. Hermanos, Cristo resucitó y está sentado a la derecha del Padre y sigue intercediendo por nosotros, sigue intercediendo por el mundo entero, sigue intercediendo para que su fe y mi fe sea afirmada y establecidas en el reino de los cielos. Que nuestras vidas sean establecidas en el reino de los cielos por fe, hermanos. Pero faltan algunas cosas que se cumplan. Ahora, ¿va a dudar que se van a cumplir? Hermanos, otra vez, Tomases, hermanos, faltan cosas que se sigan cumpliendo porque Dios ha establecido y faltan algunos aspectos. Pero todo el cielo de creyentes está esperando el tiempo, está esperando la orden del Señor para que aparezca por segunda vez. Sí, el Señor Jesucristo, el que fue entregado, el que murió y resucitó, ascendió al cielo y vendrá por su iglesia y llevará a cabo todas sus promesas que están aún por cumplir. Hermanos, ¿estamos preparados para ello? Cristo resucitó. Cristo vive y reina para siempre, pero sobre todo que viva en nuestros corazones, porque eso es lo que nos va a traer precisamente la salvación, la cual Él vino a dar con su sacrificio en la cruz del Calvario. Y una vez y por todas, y nadie de nosotros puede hacer absolutamente nada, sino solamente creer, confesar, arrepentirnos y vivir bajo su cobertura todos los días de nuestra vida. Cristo resucitó. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Pongámonos de pie, iglesia, y vamos a orar y dar gracias a nuestro Señor.
Señor, te damos gracias, Padre, porque una vez más comprendemos claramente tu voluntad perfecta para todos nosotros, Rey. Gracias, Padre, por enseñarnos a caminar conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, porque en ti estamos seguros plenos. En ti no hay incertidumbre, en ti no hay zozobra, en ti hay seguridad. Y todas las promesas que tú diste a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia, son un sí y un amén en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la derecha tuya, Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y muchas veces diciendo una y otra vez, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mi Dios, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu perdón. Gracias, Padre, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. A quien damos toda gloria, honra, alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Cristo ha resucitado. Dele una ofrenda de aplausos de alabanza a su nombre. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Hermanos, que no quepa la duda en sus mentes y en sus corazones. Cristo resucitó y eso es en lo cual usted y yo debemos depositar nuestra fe. Amén. Dios les bendiga.